Al norte de Ecuador, en la provincia de Esmeraldas, la ciudad de Borbor despierta con el movimiento del comercio y la actividad fluvial. El tradicional muelle destaca como un punto clave para la comunicación de las comunidades. Las lanchas se comienzan a llenar de gente que se embarca llevando víveres y sus equipajes. Estas van a las diferentes comunidades que existen a lo largo de las riberas del río. Desde aquí, embarcamos hacia San Miguel, en la parroquia Telembí, una comuna afroecuatoriana. El viaje de aproximadamente 4 horas nos lleva a través de la hermosa cuenca del río Cayapas, disfrutando de la naturaleza y la brisa. El río mantiene viva estas comunidades al ser la vía principal para comunicarse y transportar mercancías, desde productos alimenticios hasta madera y ganado. Durante el viaje, la lancha se detiene en diferentes comunidades. Cada parada revela un nuevo rincón lleno de vida y tradiciones. El pueblo afro guarda una memoria colectiva transmitida verbalmente. Se cuenta que después de la esclavitud se comienzan a dar movimientos de reencuentros. De Colombia comienzan a migrar familias enteras, bajando hasta el río Cayapas. Manuel Trinio baja desde Playa de Oro y funda Telembí, y la familia Nazareno, bajando desde Colombia, se asienta en el sector que ahora es San Miguel. San Miguel es una de las comunidades a la entrada de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapa. Las casitas elevadas junto al río y su vegetación complementan el paisaje, un encantador lugar que da la bienvenida con su belleza natural. Al llegar, los estudiantes se preparan para ir a clases en la comuna Zapallo Grande, que queda a 15 minutos en lancha. Nos recibió Juan Palacios, conocido como Don Pala, y Abraham Nazareno, habitantes de San Miguel e hijos de los primeros integrantes de la comuna. El nombre mío es Ángel Nazareno Caicedo. Soy miembro de aquí de la comunidad de San Miguel, del río Cayapas. En verdad le cuento un poco la historia de los primeros vivientes de aquí. Fueron mis padres. En ese tiempo que ellos llegaron aquí, eran los únicos. Y yo quedé como una descendencia de ellos. Soy el mayor de vivir aquí. Los otros son mayores que mí, pero en edad. Pero en vivir aquí, yo soy el primero. ¿Ya? Y después de eso, ellos, en vista de que era una familia, pensaron salir a hacer comisiones para afuera para ver si podían crear una comunidad. Salieron en comisiones entre mi padre, mi madre, una tía y un tío. Los 4 salieron a comisión y empezaron a gestionar para hacer una comunidad, porque sabían que en el futuro la gente iba a crecer y de todas maneras necesitaban más personal para vivir en una comunidad. Yo me crié con mi abuela, donde ella no manejaba nada de lo que es químico. Todo era orgánico, natural. Necesitaban como aliños, decían en ese tiempo, y ahora se dice condimentos. En ese tiempo eran aliños, tenían la albahaca, tenían la chillangua, tenían el orégano y otras cosas más como para incrementar, para hacer la comida bien preparadita. Se hacían los ricos tapados, el encocado. Y se decía bistec también, de otro tipo de comida también. Y así la cebolla de rama, todo se utilizaba en las canoeras que nosotros mismos hacíamos. Pero todo orgánico, natural. ¿Cuál es la comida que usted más recuerda así de su infancia? Ay, de niños era el tapado. El tapado con el aliño. Ahí decía mi abuela, el aliño, voy a preparar el aliño, y era la comida principal. Primer plato. ¿Y todavía se sigue manteniendo? Todavía se mantiene el tapado, rica comida. Y en ese tiempo se utilizaba solo fuego, fogón de leña. No habían cocina ni cocineta. Era pura materiales del medio como la leña,
se utilizaba el hacha, para cortar no había motosierra en ese tiempo y el machete. Eran las cosas primordiales para el campo. Nosotros en matrimonio somos 7 hermanos, que dejó mi querida madre, ella falleció, 7 hermanos varones. La única niña que iba a tener murió con ella. Éramos 8 con la niña que murió en el momento, y en el momento murió mi mamá también. Ya somos 7 hermanos que estamos en vida. Agricultor. Tengo mi finca por acá. No tengo demasiada cantidad de cosas, pero me mantengo con mi familia de eso. Muchas cosas. Tiene cacao, plátano, banano, piña, caña, coco y muchas cosas más, que no le puedo explicar todo. Árboles maderables también tengo, como el laurel, el sande, el cuángare, el chalviande, el cedro. También tengo un tachuelo, muchas, etc. Yo solo vivo en el campo acá, metido por acá, los otros viven a la ciudad. Tengo muchos años acá viviendo y ellos por allá. Indígenas aquí también que viven aquí. Ya no son muchos, pero hay indígenas que viven aquí porque hay un guardaparque, un chachi, que la mujer es una cuñada mía. Y la mujer del señor que está aquí también es una indígena. El tío es mi señora. Y vivimos tranquilos, sin problema. ¿Sí? Igualmente los que viven aquí dispersos, en otro lado, los indígenas, vecinos, vivimos tranquilos, no tenemos guerra. ¿Sí? Vivimos como hermanos todos y todas. Pero viene un ratito, niña. Deja una chillando. Ahí está la hierba Luisa, por allá está la menta. Toda se prepara, es de aquí para el condimento de comida, el tapado, el encocado, y la de aquí, agüitas aromáticas para el estómago. Con una persona echa unos 4 o 5 días para hacer una cosita de esta. Pero más hacen los indígenas, los negros poco, para la gente andar, porque con esto la gente se moviliza por el ¿Y río. con qué madera se hace? La madera mejor acá para construir canoas, para que dure, es un árbol que se llama guagaripo. Guagaripo. Es la mejor madera. Hay otra que es menor que ella, que se llama purgante, también es buena. ¿Y hay que dejarla secar? No, se la saca fresca y usted puede andar así fresca nomás. Si seca, pone más lumita así, pero también es buena. Desde la parte superior de la comuna se puede apreciar una vista espectacular del río Cayapa, que serpentea y se pierde en el horizonte. Nos embarcamos hacia Telembí, a 1h30 de San Miguel, donde la Noche de las Luminarias se conmemora cada día de los difuntos. Es un momento de recogimiento y espiritualidad. Durante varios días, la comunidad se une en oración. El 1 de noviembre es el día de calma, donde el silencio reina honrando a los difuntos con fe y devoción. Al caer la noche, los animeros, que son quienes rezan por las almas, tocan un silbato y las luces del pueblo se apagan. Recorren las calles golpeando puertas y ventanas, recordando a las almas que han partido y simulando que han salido del cementerio. En la madrugada del 2 de noviembre, los animeros se reúnen en la iglesia, invitando al pueblo a unirse en oración. Por la noche se lleva a cabo el encendido de las luminarias. La noche es iluminada por centenares de velas que resplandecen. Las familias se reúnen junto a las tumbas, recordando a sus seres queridos. El aroma de las flores y el murmullo de oraciones llenan el aire, mientras la luz guía a las almas.
Al día siguiente se retoma el trabajo habitual. En esta región, la madera es uno de los sustentos económicos más importantes. Los comuneros venden a empresas locales llevando el producto por el río a los depósitos que se dedican a la producción y exportación. Don Pala recuerda y nos cuenta que hace algunos años el río era abundante en peces, lo que permitía a las familias pescar fácilmente. La comida era más variada y la comunidad vivía en armonía con la naturaleza. Mi nombre es Juan Abraham Palacios Torres. Bueno, yo nací aquí en San Miguel, claro, perteneciente a San Miguel, pero un poco aledaño de la comunidad. Ahí me crié. Y me eduqué mi primaria en la comunidad de San Miguel. Mi familia, bueno, mis abuelos vinieron de Colombia. Avelino Palacio se llamaba mi abuelo. Hicimos nuestras vidas. Nació mi padre, después nací yo. Pero bueno, ya después llegó el tiempo que la familia fue deteriorando. Mi padre falleció, los hermanos, cada uno salió por su cuenta, como quien dice. Ajá. Y eso es lo que ha pasado, pero yo siempre me he mantenido acá. Bueno, lo que más me recuerda era que nosotros éramos buenos para la cacería, armar las trampas. Cogíamos ratón, que se dice, bueno, es un ratón de montaña. No es el ratón, es un ratón de montaña, y ese ratón, con eso nos alimentábamos, comíamos. Mi madre nos enseñó a prepararlo asado o también hecho tapado con los verdes. Qué rico tapado que nos comíamos de ratón. Eso me acuerdo tanto. Y también en pesca también. Éramos buenos pescando con las calandras, anzuelos, cabo. Y cogíamos sábalo. En ese entonces sí había comida. Y sábalo. Bueno, y ahora con el tiempo ya no se pesca. Ya no hay mucha pesca. Pero cuando yo me crié sí había. Bueno, ahora menos pesca. Tal vez yo me pongo a hacer cuenta. Habíamos pocos, eran pocas las familias, ¿no? Ahora ya se ha incrementado, hay más familias. Y la comida también va escaseando. Ahora más vivimos comprando. Hay que comprar la remesa muy bien en la casa para poder vivir tranquilo. Bueno, como de costumbre el castellano. Bueno, entiendo, sí, mucho entiendo del idioma chapalá. Mucho entiendo porque me eduqué 4 años en una escuela de chapalá y aprendí mucho con mis compañeros. El río Cayapa es esencial para el sustento de las comunidades locales. Es importante proteger el ecosistema para mantener la tradición pesquera y la calidad de vida.